Saludos para todos aquellos seguidores de nuestro canal IFA en Acción en YouTube. Hoy queremos hablar sobre la letra del año, del 2022. Pero antes de hablar de la letra del año y sus vaticinios o predicciones, nos gustaría hacer una pequeña reseña con respecto a qué cosa es la letra del año y aclaraciones con respecto a la validez de esta letra del año. La validez que pudiera darle solamente la parte científica de por qué la letra del año puede traernos a nosotros algún tipo de predicción que nos sirva para poder llevar a cabo una serie de ajustes en nuestras vidas para beneficiarnos de las cosas positivas de esas predicciones y al mismo tiempo evitar las cosas negativas de esas predicciones. Muchos están confundidos con respecto al asunto de qué letra del año debe ver, qué letra del año debe seguir. Y si es correcto que haya tantas letras del año, por ejemplo, 2 en Cuba, 2 en Miami, una por México, otra por Venezuela. Pero nosotros ahora aquí vamos a dar una pequeña explicación para que vean cómo nada de esto puede separarnos a nosotros de la esencia de lo que es las predicciones de la letra del año. La predicción de la letra del año no está encerrada exactamente en una de estas organizaciones o en uno de estos grupos específicamente. Las predicciones están dadas no para un país específicamente. Las predicciones están dadas para la humanidad, porque las predicciones específicamente están compuestas de todos los eventos que suceden al nivel tiempo-espacio o al nivel más allá del tiempo-espacio. Tiempo-espacio es la manifestación de otras dimensiones que existen, que nosotros no podemos a simple vista poder observar. De manera de que entonces todo lo que nosotros le llamamos observación dentro del tiempo-espacio no es más que la manifestación de aquellas cosas que están sucediendo a otros niveles. Por lo tanto, la explicación de por qué la letra del año es para toda la humanidad no está dada en una explicación basada científicamente en, digamos, la forma clásica de poder describir el mundo físico. Está mucho más allá. Estamos hablando de la física que es la nueva física. Ahí nosotros vamos a encontrar la respuesta de por qué la letra del año tiene una manifestación en el universo, en todos los países, y que no solamente es para un grupo de personas religiosas, es para la humanidad. De entrada, lo primero que tenemos que ver es que cuando nosotros hablamos de letra del año, es una de las acciones tomadas por un grupo de personas que practican IFA. Este grupo de personas que son, vamos a decir que profesionales de la práctica de IFA, que nosotros o son conocidos como babalaos, sencillamente logran a través de una serie de ceremonias manipular lo que son las energías y manipular los objetos matemáticos de IFA, que no son más que lo que nosotros le llamamos los odus de IFA, que son objetos matemáticos. Y para que puedan entender qué cosa es un objeto matemático, refiérase específicamente a la internet y allí, para no utilizar mucho tiempo en esta respuesta, allí podrán ver por qué los signos de IFA son objetos matemáticos. Y estos objetos matemáticos son utilizados para hacer predicciones. ¿Pero predicciones de qué tipo? Solamente de los que pueden ser predicciones de probabilidades, de posibilidades que se dan en el universo. La nueva física nos trajo a nosotros en el siglo pasado un nuevo entendimiento y una nueva base teórica para entender el mundo físico que nos rodea, el mundo natural.
Recordamos que anteriormente a esta nueva física estaba la clásica. Esta clásica que comenzaba, digamos, o que hombres como Descartes, como lo fue Newton, como lo fue el mismo Albert Einstein, contribuyeron con sus descubrimientos a una forma de interpretar el mundo físico como que había una correspondencia entre uno a uno entre el mundo físico y la teoría que describe ese mundo físico. Pero después hubo hombres como Niels Bohr, Werner Heisenberg, Luce de Broglie, David Bohm, que descubrieron en el siglo pasado, principio del siglo pasado, y de una manera muy especial sobre los años 20, de que no había una correspondencia entre el mundo que veíamos, tocábamos, olíamos, y el mundo o la existencia de ese mundo, o la teoría que hablaba sobre la existencia de ese mundo y la real existencia de ese mundo. Que había más allá del tiempo-espacio otras dimensiones, que le llamaban dimensiones no local. Estas dimensiones no local específicamente comenzaba a despertar una sospecha en estos hombres que la descubrieron, los primeros que hablaron sobre ellos, y algunos hombres como por ejemplo el mismo Albert Einstein en un momento determinado trató de minimizar o trató de probar que esta teoría, la nueva teoría de la nueva física, que era la física cuántica, aunque él mismo con ciertas y determinadas contribuyó de cierta forma cuando habló de que la luz estaba dado en pequeños paquetes que le llamó cuantas, que eran los fotones, y que esas radiaciones, no esos fotones como tal, no eran más que pequeños paquetes de frecuencias de energía. Pero sin embargo él se resistía a entender de que la física cuántica fuera una descripción completa de lo que era el mundo físico, y que él se resistía a la idea de que lo que veíamos y su existencia física no estaba en correspondencia con la teoría científica de esa existencia. Y es por eso que él sacó un experimento que le llamaron el experimento EPR o EPR, debido esas tres siglas se refiere a los tres individuos envueltos en ese experimento, que fue Einstein, Podolsky y Rosen. Y él tratando de probar de que había una correspondencia uno a uno entre el mundo físico y la teoría que estaba detrás de ese mundo físico o que apoyaba ese mundo físico, se dio cuenta todo lo contrario. Ese experimento habló de que había una correlación entre las distintas partículas, o en estos casos esa forma de energía que le llamaban cuanta, que era la menor cantidad de energía que puede existir cuando tú la reduces a cero. Y que esa correspondencia entre estas partículas, o esa correlación entre estas partículas, podían tener inclusive un tipo de relación donde la información podía llegar, aunque estuviesen separadas, cuando ellas estaban en correlación, aunque estuviesen separadas por años luz, la información que le llegaba a una partícula aquí le llegaba al instante a la otra partícula donde quiera que estuviese. Es decir, de que eso hablaba de que había una dimensión más allá de tiempo-espacio, donde no era necesario una señal para poderse comunicar, donde todo estaba correlacionado en ese mundo, tiempo-espacio, todo estaba concatenado.
para sorpresa de él, lo que él trataba de hacer, que era probar que no podía existir un tipo de información que llegara a otra partícula o que estuviese interrelacionada y que se hubiese separado, que no podía llegar al instante, porque no podía haber nada más rápido que la velocidad de la luz. Para él fue toda la prueba de todo lo contrario. Fue una prueba de todo lo contrario. Él comprobó en esos momentos de que había una forma en que lo que sucedía aquí podía llegar a la otra parte del universo al instante, y que había una correlación entre todos los elementos del universo en una dimensión que no es tiempo-espacio. A ese lugar se le llamó el lugar no local. No local significa de que no era tiempo-espacio, sino que iba más allá. La localidad surgió a partir de que Albert Einstein decía de que la velocidad de la luz era la que determinaba cualquier tipo de comunicación que podía haber en tiempo-espacio. Por eso se le llama local. Y se le llama no local porque no es la velocidad de la luz o no es la luz la que determina el que hay una comunicación. ¿Por qué? Porque se comprobó a partir de esto que podía haber una comunicación al instante de cualquier información. Al instante de cualquier información. A esto se le llamó, él le llamó Scooping at the Distance, que quiere decir, traducido al español, el efecto fantasma en la distancia. Es decir, dos partículas, dos moléculas, dos personas que estaban interrelacionándose aquí, cuando se separaban, no importara en qué parte pudiera estar, dentro del plano Tierra o en el universo, la información le llegaba al instante. Después, un señor que se llamó John Bell trató en los años 50, 51 para ser más específico, trató de, o 56, no tenemos ahora exacto, creo que tenemos por aquí específicamente la fecha, si mal, exacto. John Bell fue en el año 1964, perdón. En el año 1964 John Bell hace otro experimento para saber cuál de las dos teorías, la teoría de Albert Einstein o la de David Bohr, o la de Niels Bohr, cuál de las dos teorías realmente era la que tenía la razón. Él no buscaba cuál de las dos teorías tenía la razón. Él lo que buscaba apoyar la idea que tenía Albert Einstein de que el mundo físico como nosotros lo vemos estaba en una correspondencia uno a uno con la teoría que describía ese mundo. Pero resulta de que desde el punto de vista matemático pudo ver que había desigualdades que al final hablaron sobre la razón que tenía Niels Bohr, Werner Heisenberg y todos los pioneros de la nueva ciencia de la física, de la nueva física, que simple y sencillamente pudo comprobar de que había una no localidad donde todo estaba concatenado. Eso después hubo otros experimentos, como por ejemplo el que surgió en los años 1983 por Alain Aspect, el francés Alain Aspect. Después hubo otro en el año 1997 que un famoso físico Gibbon, allá en Ginebra, en la Universidad de Ginebra, allí él pudo comprobar que había una existencia de una dimensión no local, no tiempo-espacio. Esa es donde estaba la verdadera existencia de todo lo que se manifestaba en tiempo-espacio.
De manera de que cuando nosotros estamos hablando de la letra del año, estamos hablando de que los eventos que se manifiestan aquí no son más que una manifestación correspondiente material, entre comillas, de lo que es no tiempo, no espacio, o del lugar donde todo está concatenado. Es por eso que en un momento determinado el meteorólogo Edward Lorenz sacó algo que se le llama el efecto mariposa, que hablaba sobre el caos dentro de lo que es la naturaleza, y que el caos, y que por cierto esto va a servir para hablar también de la letra del año, que el caos no era más que repeticiones de formas no desordenadas donde se estaban formando nuevos patrones de orden. Y que él decía, este efecto mariposa, que se le llama efecto mariposa porque se decía que una mariposa podía batir sus alas aquí y en este extremo del universo, y en el otro extremo sentirse lo que es la famosa efecto de este batir de las alas de la mariposa. Quiere decir de que todo está concatenado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la letra del año, no estamos hablando de un lugar específico, porque todo en el universo está probado de que está concatenado, todo está unido en formas de ondas de posibilidades, y que cuando nosotros desde el punto de vista de la letra del año sacamos con esos objetos matemáticos, sacamos las probabilidades, lo que sacamos no es más que probabilidades de que esas posibilidades se puedan dar. Quiere decir de que cada uno de los son tu difá, son probabilidades y están en un estado cuántico. La palabra estado cuántico significa de que están ambos estados o varios estados ocupando el mismo lugar, están superpuestos. Donde está la vida está la muerte. Donde está, por ejemplo, digamos, el frío está el calor, porque todos son ondas de posibilidades, y que solamente cuando son observadas, cuando son medidas, es que se trae a la manifestación. Este pensamiento radical científico del siglo pasado, que ya hace un siglo, que en un momento determinado se comprobó, es el que nos habla de que sencillamente la letra del año es las predicciones y vaticinios de todo lo que pueda suceder y probabilidades de todas esas posibilidades que un signo de Ifá habla. De manera que los signos de Ifá hablan de un wholeness, es decir, un todo, que es como se le llama en español. Habla de un todo, que el universo es un todo dentro de lo que es esa gran conciencia que no es más que lo humano, dentro del diseñador de ese todo, que usted no puede separar una cosa de la otra, y que por lo tanto, cuando hablamos en un momento determinado de probabilidades, no son más que cálculos de que esas posibilidades que están concatenadas en un lugar, no tiempo, espacio, sencillamente se pueda manifestar. Entonces, estamos hablando de que si cuando usted en un momento determinado saca la letra del año, no importa donde sea, y ese grupo hace una serie de ceremonias donde se está manipulando la energía
Y esa energía no son más que las formas que están dadas dentro de esa energía, o las formas que están dadas dentro de esa materia, o del mundo que le llamamos mundo material. Y que esas formas están dadas en ondas de posibilidades que para poder ser visible tiene que manifestarse en la materia. Estamos hablando entonces de que los eventos en términos general, las posibles enfermedades o la posible salud de las personas, todo está concatenado y que depende de cómo nosotros estemos observando esos eventos y depende de cómo nosotros en un momento determinado estemos manipulando nuestra experiencia y manipulando nuestro conocimiento. Depende del que nosotros podamos entender cómo funciona ese universo. Es la explicación más exacta y posiblemente científica de lo que está sucediendo en el universo. La realidad de lo que es la letra del año son probabilidades calculadas científicamente, con objetos científicos como son los signos de Ifá, con instrumentos que en un momento determinado revelan lo que está pasando, lo que se va a manifestar de una manera probable en este mundo, debido a la manera de comportamiento de cada uno de los elementos dentro de este mundo, tiempo, espacio. Estamos hablando de que entonces no hay ninguna diferencia, de que cuando se mide, se dice de que cuando se mide aquí la información de esta partícula, al instante, la información llega al otro lugar. Pero la manifestación esta no puede ser manifestada en otro lugar. La información llega, pero simple y sencillamente afecta a la otra, partícula de una manera u otra, pero no se manifiesta de la misma manera. Esto es un poco difícil cuando no tenemos ningún tipo de conocimiento de poder entenderlo. Cuando hablamos de un conocimiento de la nueva física y cómo se comporta la nueva física, nosotros vamos a hacer un video hablando sobre el comportamiento de lo que es la física cuántica y cómo se revela. ¿Por qué? Porque pienso de que Ifá, que no es más que la forma diseñada por esa gran conciencia que nosotros llamamos los Dumares, cuando toma la materia, o ha tomado la materia, que es cuando se le llama información, las formas que toma la materia o las formas que toman la energía, las formas que están dentro de la materia o las formas que están dentro de la energía, esa información que mantiene la vida, que regula la vida en el universo, que es Ifá, no se puede entender si no entendemos la naturaleza de esa información. Y hay una contradicción muy grande entre nosotros, los practicantes de Ifá. Cuando nosotros hablamos de Ifá, hablamos de la parte espiritual, hablamos de los orishas que no son vistos, hablamos de los irumolé que no son vistos, hablamos de el efecto de los esbó o de los sacrificios hechos, que esos efectos no son vistos. Sin embargo, tratamos de darle la explicación de una manera material, utilizando una manera clásica correspondiente de lo que hemos aprendido en el mundo material. Y ya estamos atrasados en esa forma de verla. Por lo tanto, si dice, como por ejemplo, digamos, lo dijo Neil Bohr,
Y después otros hombres como Emi Goswami, como lo dice específicamente Menas Kefastos, Nadeau. Estamos hablando de grandes científicos de la física y que hablan sobre algo importante. Ellos dicen de que nosotros no podemos seguir hablando de la vida en este mundo con una forma clásica, porque la forma clásica ya no es científica. Ya en la epistemología clásica no sirve para probar científicamente la naturaleza de lo que existe a nuestro alrededor. Si ellos están hablando en ese tema, en esa forma, ¿cómo nosotros vamos a tratar de hablar de Ifá desde el punto de vista físico material? Con una mente que simple y sencillamente lo que tiene como conocimiento, con un tipo de información con significado basado en esa física clásica. El mundo que nosotros tocamos no es el mundo que es real, es la manifestación del mundo real. Esa es la nueva epistemología, la única que es científica desde hace un siglo. Y que, como lo vamos a ver ahora, la única que puede hablar del porqué de los eventos y explicar cómo realmente podemos liberarnos de lo que es negativo en esos eventos y lo positivo que tiene esos eventos, poderlo tomar como parte de guía, como una guía para nuestras vidas. De manera de que entonces vamos también a probar de que las letras que en un momento determinado se sacó en Cuba, ambas, que las dos letras que se sacaron aquí en Estados Unidos, ambos, no son más que manifestaciones cuánticas, es decir, superpuestas de situaciones que son reales. Que cuando la midió, digamos, el grupo de Ifá Colá, en un momento determinado, manifestó, reveló la parte que habla la letra del año, o de las posibilidades o las probabilidades de esas posibilidades que existen en ese mundo no local, y reveló las probabilidades de lo que nosotros le llamamos un iré ayé. Un iré ayé que es un iré firme. Cuando hablamos de iré, estamos hablando de la correspondencia que hay entre el actuar de la naturaleza y el actuar del hombre con el actuar de la naturaleza, con el actuar de los principios que gobiernan la naturaleza. Porque la naturaleza lo gobierna esas formas que son principios, leyes, que son arquetipos dados en ondas de posibilidades, a lo que nosotros le llamamos Ifá. Y que cuando toman la materia se le llama información. De manera de que entonces, vamos a ver, por ejemplo, el hecho de que la letra del año revelada por la asociación de Ifá Colá, Ifá Colá 8, habla específicamente del signo Irete Untelu, y la profecía que se sacó en el caso de la letra del año es exactamente Iré Ayé, es exactamente Iré Ayé Yen Yoku, lo que quiere decir en un momento determinado, para poderlo traducir al español, un asentamiento de ese Iré Ayé. Ayé es prosperidad. Estamos hablando de la prosperidad anunciada. La prosperidad anunciada como una probabilidad. Probabilidad no es una exactitud. Y eso fue lo que exactamente dijo Werner Heisenberg cuando sacó el principio de la inexactitud.
que decía no se puede medir de ninguna partícula la velocidad y el lugar al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Esto es muy fácil. Tomamos esta pelota, pasamos esta pelota de aquí, de esta mano a esta otra. Ella lleva una velocidad. Cuando usted está midiendo la velocidad, usted no puede decir en ese momento dónde está la pelota. Porque cuando usted vaya a decir la pelota está aquí, ya la pelota está aquí. ¿Qué quiere decir? De que usted puede medir la velocidad solamente o puede medir el lugar donde se encuentra la pelota. Pero el lugar donde se encuentra la pelota no significa que es un lugar fijo. Es como ahora en estos momentos yo estoy aquí frente a ustedes, estoy haciendo una serie de gestos, me pueden tirar una fotografía y puedo quedar así. Ahora, eso no fueron todos mis movimientos, fue el movimiento que en el momento que se midió, se tiró la fotografía, en el momento que se utilizó un aparato para medir, que en este caso sería la cámara fotográfica, sencillamente quedé así. Ahora, eso no quiere decir de que eso fue la única posibilidad de todas las que yo estuve utilizando, de ademanes descriptivos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando aquí de probabilidades, estamos hablando de algo que se anuncia. De todas las posibilidades que están superpuestas para este año 2022, que está superpuesta en ese no tiempo, no espacio, en esa dimensión no local, la Asociación Yoruba y Facola Ocha lo que hizo fue calcular las probabilidades, y esa fue la profecía que le dio, de acuerdo a cómo la calculó. Es decir, de acuerdo a cómo usted esté calculando, haciendo las medidas, haciendo sus cálculos, es que le va a dar una profecía probable de todas esas posibilidades que están ahí. Quiere decir de que el Irea y el Yoko no es la única posibilidad que existe. Ahora, ¿qué significa para nosotros el que haya una posibilidad, una probabilidad de Iré? Significa eso que ya todos nosotros aquí en Miami, por ejemplo, estamos Iré de prosperidad. Significa eso de que nosotros, todo lo que nosotros hasta ahora estábamos viendo como parte de un quehacer desordenado, de un caos existente, predicho desde el año 2014, pero se repitió en el 2019 y se ha venido repitiendo todos los años, del caos en que está la humanidad, y de una manera muy especial en Miami, para decirlo aquí localmente. Quiere decir de que entonces ya eso desapareció y que ahora todo el mundo va a tener dinero, que todo el mundo va a tener tranquilidad, que todo el mundo va a tener todo lo que desea, que le hace bien al alma, que le hace bien al individuo. No. Estamos hablando de las probabilidades que tiene colectivo de personas y personas individualmente dentro de ese colectivo de poder obtener la prosperidad. Cuando hablamos de la prosperidad, no estamos hablando solamente de dinero, porque la prosperidad es un estatus que está incluido lo que nosotros le llamamos la salud, un estatus que está incluido el bienestar, un estatus que está incluido las buenas relaciones, la paz, la tranquilidad, la alegría, un estatus donde está incluido el amor, un estatus donde está incluido el beneficio de nuestro trabajo cuando nosotros lo realizamos, las relaciones dentro de nuestro trabajo, las relaciones familiares, las relaciones sociales, un estatus donde está incluido todo lo que es beneficioso al hombre. Eso se llama prosperidad. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar específicamente de la prosperidad como tener dinero.
Porque muchos tienen dinero, nosotros lo sabemos, famosos, que tienen dinero, son ricos, sin embargo tienen problemas dentro de la familia. Tienen problemas de diversidades de opiniones y actuaciones y forma de pensar y de actuar dentro del seno familiar. ¿Y eso sería prosperidad? No. La tranquilidad esa familiar no la puede comprar el dinero. Tienen dinero, pero no son felices. Tienen dinero, pero tienen emociones negativas encontradas. De manera de que la prosperidad es un estatus, es una manera de vibrar con la armonía del universo, porque el universo sí es próspero. El universo no tiene entropía, que significa no tiene pérdida de la energía. El universo simple y sencillamente es negantrópico, que significa de que es armonioso y que no entra en una negatividad dentro de lo que es el uso de esa energía para producir vida. De manera de que entonces estamos hablando de prosperidad, pero estamos hablando de prosperidad para aquellos que son inteligentes, para aquellos que están vibrando con esa información del universo. Esa información del universo que, como dijimos anteriormente, nosotros le llamamos Ifa. Ahora, vamos a ver la otra parte, porque nosotros hablamos aquí de Irete Untelú. Estamos probando de que las letras del año todas están concatenadas y que son todas advertencias. Por lo tanto, nosotros no tenemos que temer escuchar las advertencias de todas las letras. Vamos a hablar, por ejemplo, digamos, de la letra que salió aquí, pero dada en Miami, pero dada en este caso por la Asociación Cultural Yoruba de Miami. Ellos sacaron la letra Ogunda Verde y sacaron la profecía que les dio, es decir, las probabilidades de todas esas posibilidades que están anunciadas para el 2022. Ellos dijeron enfermedad por desobediencia. Es decir, Aaron, Intori, Anubu. Pienso de que aquí quizás esto sea una forma de lo que se llama en Yoruba Owiibo, que significa desobediencia. En un momento determinado, cuando hablamos de Aaron, Intori, Owiibo o Anubu, como se le digo aquí, estamos hablando de la enfermedad. Es decir, de que la letra del año no está hablando de probabilidades en el caso de la Asociación Yoruba de Miami. No está hablando de probabilidades de la prosperidad. Está hablando de otras posibilidades y las probabilidades. ¿Cuáles son otras posibilidades? La enfermedad. Y está hablando de que esa enfermedad está dado o va a estar dada por la manera en que vamos a ver cada una de las personas los eventos desde el punto de vista de la salud. Y que eso va a estar, y la manera negativa de ver esos eventos son las que nos va a hacer que nos apropiemos de lo que es la enfermedad. ¿Estará esto en correspondencia con lo que dice la ciencia, la nueva física? Positivo. ¿Por qué? Porque la enfermedad es una posibilidad, al igual que la prosperidad. Aquí, simple y sencillamente, lo que hizo fue colapsar, que es como se le llama desde el punto de vista científico, una de esas ondas, una de esas posibilidades, y se calcula las probabilidades de enfermedad. ¿Es mentira? No. Nosotros estamos mirando todo lo que está sucediendo con el Omicron, que en este momento el Omicron está rompiendo récords de infección en cantidad de personas infectadas desde el año 2019 cuando comenzó la pandemia. Entonces, esto es una realidad. No se dijo mentira. Ahora, durante todo este tiempo que hemos estado en un momento determinado en caos,
Es mentira de que hay personas dentro de todo este caos que produjo la pandemia, por ejemplo. Desde el punto de vista económico, es mentira de que hay personas que le han ido muy bien económicamente. No es mentira. Hay personas que no han visto la afectación. Entonces, ¿qué quiere decir? La letra del año en un momento determinado lo que nos está dando a nosotros son las probabilidades de que cosas posibles que se están anunciando se den. Y lo que nos interesa a nosotros es ver cómo nosotros podemos apropiarnos de lo positivo, vibrando en conjunto con esas vibraciones de la energía de Ifá, de la energía del conocimiento universal, de la energía de cómo funciona la forma diseñada por ese Dios todopoderoso, la forma diseñada por esa gran conciencia que es como trabaja la naturaleza para darnos la vida sin esfuerzo. Porque cuando nosotros respiramos, respiramos sin esfuerzo. Cuando nuestro corazón está latiendo, nuestro corazón late sin esfuerzo. Cuando hay una digestión que está funcionando, nosotros no estamos esforzándonos para que eso ocurra. La vida para nosotros se está dando de una manera no forzada. Nosotros no tenemos que hacer sacrificio ninguno desde el punto de vista de esfuerzo físico. Sin embargo, estamos viviendo. Todo eso funciona. ¿Qué quiere decir? De que hay un diseñador detrás de todo esto. Hay un Dios todopoderoso. Y para aquellos que no creen en un Dios, sencillamente le vamos a decir, como muchos otros científicos que no creen en una deidad que rige. Sencillamente vamos a decir de que es la gran conciencia. Porque esos científicos sí descubrieron y saben de que en todo lo que existe en el universo tiene que haber detrás un diseñador. Y que ese diseñador a ellos le llaman conciencia. Entonces, no importa cómo usted le llame, nosotros los religiosos, nosotros los que vemos esto desde un punto de vista más allá de la forma ordinaria de dividir el conocimiento, nosotros decimos de que todo esto está unido en una conciencia superior que le llamamos Dios. No importa el nombre que usted le dé. El Dios Todopoderoso está anunciando. Por eso que los vaticinios que nosotros estamos viendo aquí en la letra del año son muy, pero muy iguales, no similares, iguales a los que predijo la Biblia para los últimos tiempos. Aquellas cosas que dijo Cristo, que dijo Jesucristo en los evangelios, las que están reveladas en el Apocalipsis, son las mismas que en un momento determinado otros hombres que han tenido, como Nostradamus, han tenido la posibilidad de profetizar y han profetizado. Ahora, lo más importante es poder ver que cuando nosotros hablamos de los eventos que existen en el universo, son eventos que le llamamos computados. Nosotros lo que hacemos es computar los eventos. Porque los eventos están computados en esa computación universal. Está dividido en eso que nosotros le llamamos características en forma binaria, que nosotros le llamamos 1-0. Y así es como nosotros, los practicantes de Ifá, calculamos esas probabilidades utilizando esa computación universal y utilizando lo que se le llama dentro de la computación cuántica las entradas de los objetos matemáticos que son los signos de Ifá. Y que aquí están superpuestas las posibilidades de la enfermedad y está junto con la prosperidad. Por lo tanto, no hay que temer el que salga un signo, se saquen 2, ni 3, ni 4 letras. Lo que hay que ver la esencia de todas ellas. Porque la esencia de todas ellas, les voy a decir algo, que es donde nosotros nos vamos a concentrar en este tema del día de hoy que estamos discutiendo. En esta discusión, en este análisis, nos vamos a concentrar no en los vaticinios, porque eso casi siempre es lo mismo. Lo vamos a concentrar en el por qué suceden esas cosas, desde el punto de vista científico. Y no solo el por qué, sino las soluciones para nosotros poder resolver esos problemas.
Le voy a poner otro ejemplo de cómo las letras en un momento determinado se concatenan y hablan de la superposición que en un grupo sacan y colapsan una de esas probabilidades y en otro grupo colapsan la otra. Pero todos corresponden a cosas que van a pasar en el mundo entero y que están pasando. Por ejemplo, digamos, en Cuba salió la letra de la casona, la que llamamos, la que desde el año 1986 comenzó por allá por el Vedado, Nuevo Vedado, en un lugar que le llamaba La Timba y que tuvo allí algunos amigos nuestros que personalmente conocimos, hermanos nuestros, como protagonistas de aquella gran oportunidad que comenzó a darse en ese año, como fueron los casos de Franco Peché, como fue el caso de Lázaro Cuesta, Lázaro Marchetti, Manolo Erice, Elpidio Cárdenas, que fueron fundadores de esa letra y que después, por razones X, se trasladó ese accionar de allí, del Nuevo Vedado, a otro lugar, por allá por La Palma, y después vino para acá, para lo que nosotros conocemos la casona. Y bueno, la letra del año de ese tiempo se ha estado sacando y ha beneficiado al mundo entero, que es lo más importante. Vamos a ver lo que dice la casona. La letra de la casona, la de Miguel Félix Padrón, como se le llama, sacó Obeunle como signo regente. Y las posibilidades, como profecía, fue iré a Aricú o iré a Aricú. Estamos hablando de que allí se habló, contrario, por ejemplo, a la letra de acá, que se habló de Osorbo, desde el punto de vista de enfermedad, y aquí se habla de las posibilidades de una salud. Es que hay contradicción entre la que sacó la letra de la Asociación Yoruba en Miami y la letra de la casona allá en Cuba. No hay contradicción. No hay contradicción. ¿Por qué? Porque las posibilidades de la salud y de la enfermedad están superpuestas. Cuando actuamos de la manera correcta, cuando nosotros hacemos lo que es correcto y actuamos en armonía con la información universal que da la vida, tenemos salud. Cuando violamos esas leyes, cuando violamos esos arquetipos, cuando violamos esos principios que rigen la vida, tenemos enfermedad. Entonces, ambas cosas son posibles. Por lo tanto, no tenemos que temer. Lo que tenemos que ver la esencia de por qué la enfermedad o ver la esencia de cómo lograr la salud. Porque aunque se haya dicho aquí, iré de salud es lo que necesitamos. Pero la salud la tenemos todos los días. Porque la salud no viene por UPS, ni es mandado por correo, ni por la internet. La salud no es más que el andar de todos los días de la información universal para crear la vida. Es un tipo de vibración armoniosa que en un momento determinado está en esos quehaceres del universo, en la naturaleza. Y nosotros somos un sistema abierto con esa naturaleza. Nosotros no podemos vivir con esa naturaleza. Somos reconocidos como un sistema disipativo. Sistema disipativo es que nosotros estamos en una relación con esa naturaleza termodinámica, fuera de equilibrio, pero con un tipo de estabilidad. ¿Qué significa eso? Que sencillamente nosotros no podemos vivir sin el sol, nosotros no podemos vivir sin el agua, nosotros no podemos vivir sin los alimentos creados por el diseñador de la vida, que son los vegetales, que son las plantas, de donde vienen todos los demás. No podemos vivir sin ellos. Cuando nosotros obedecemos las instrucciones que están dadas en estos signos que sacamos, sencillamente tenemos vida, tenemos salud, tenemos prosperidad. Cuando desobedecemos
estamos vibrando no en armonía con las vibraciones de la naturaleza y causamos interferencia en esas vibraciones. Causamos interferencia en ese flujo que nos da la vida sin esfuerzo. Y esa interferencia que nosotros causamos en esa vida que tenemos sin esfuerzo ninguno, es lo que nosotros llamamos osorbo. Cuando obedecemos y escuchamos las instrucciones, que fue lo que realmente Dios creó, instrucciones de cómo vivir en armonía con esos principios, leyes, arquetipos de la vida, es cuando tenemos entonces la salud. Por lo tanto, la salud todos los días la tenemos. Todos los días la naturaleza o el Dios Todopoderoso a través de los orichas nos envía, porque el quehacer de la naturaleza es el quehacer de los orichas. Está representado los orichas en cada una de esas manifestaciones de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros escuchamos esos consejos, sencillamente tenemos salud, tenemos prosperidad, como está anunciado. Cuando nosotros no escuchamos esos consejos, tenemos todo lo que realmente le llamamos enfermedades y le llamamos los osobos, que es vibrar o tener un flujo contrario al flujo de armonía que nos da la vida. Es vibrar contrario a esos principios que nosotros le llamamos Ifá, que son los principios con los que se rige la naturaleza. Entonces, no hay que temer, no hay ninguna contradicción. Estamos viendo que todo lo predicho en las distintas signos de Ifá para este año, en las distintas organizaciones que han sacado las profecías, que han colapsado probabilidades de esas posibilidades que existen en la naturaleza, todas están ahí en armonía como posibilidades y probabilidades que se den. Por eso que, por ejemplo, digamos, vamos a ver aquí, México sacó la letra Oyeku Paquioche y la profecía fue enfermedad. De nuevo, el edad. Claro, aquí los hermanos en México utilizaron el edad. La palabra el edad en Yoruba significa creador. El edad es creador. Entonces está utilizado aquí como, vamos a decir que la creatividad del humano, la manera en que el humano crea la enfermedad. No hablamos de que todo lo que existe son posibilidades que cuando son medidas, cuando son observadas por el humano, sencillamente, o por el humano o por un aparato medidor, sencillamente se convierte en una manifestación. Entonces, la manera en que nosotros creamos nuestras propias enfermedades están dadas aquí en lo que dice la letra del año sacada por nuestros hermanos allá en México. Cuando vamos a Venezuela, nosotros vamos a ver que salió Oche Oyeku. Y en Oche Oyeku, la enfermedad, bueno, aquí ahora exactamente nosotros no tenemos aquí la profecía. Lo único que tenemos aquí es Oche Oyeku, nos faltó la profecía. Ustedes pueden ir al internet y ver la profecía. Pero lo bueno de todo esto es que Oche Oyeku viene acompañado de dos signos que nos hablan de las probabilidades de lo que está dado en la forma superpuesta o cuántica de Oche Oyeku. Esos dos signos son Ofunnabi y Ofundi. Resulta que Ofunnabi está en correspondencia hablando en la letra que se sacó en la Asociación Yoruba de Cuba, que fue un signo también que acompañó. Pero no solo eso, sino también que aquí en la letra que sacó la Asociación Cultural Yoruba de
aquí de Miami, también viene como un signo hablando de probabilidades o Funabbe. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tiene que salir, sale en cada uno de ellos para hablarnos sobre dando énfasis sobre las probabilidades que tenemos en nuestra vida de tener las cosas buenas o tener las cosas malas, de estar iré o de estar osorbo. Ahora, una vez que ya nosotros hemos hablado y que hemos dado un poco de detalle, porque no son todos los detalles que pudiéramos dar, porque sería muy extenso, un poco de detalle específicamente de todo, de por qué las letras del año todas nos dicen algo esencialmente beneficioso para nosotros y que no hay que descartar ninguna, ni tener miedo a ninguna otra, ni tampoco tenemos que utilizar la arrogancia en cada uno de los grupos de decir esta sí es la que vale. Sencillamente nosotros vamos a entrar ahora en un análisis de las cosas fundamentales que todas estas letras del año están anunciando para el 2022. Nosotros estamos viendo de que se habla de aumento de la delincuencia en todas las letras del año, en todos los países. Eso quiere decir de que aumento de la delincuencia estamos hablando de aquellas personas que aun cuando no tengan problema con la justicia estén delinquiendo. Hay algunos que de acuerdo a lo que dice uno de los signos que salió, Baba y Obe, en la letra de la Asociación de Cuba, pero que se repite y se ha repetido el año pasado como una constante, está constantemente ahí hablándonos, se nos está diciendo específicamente de que hay cosas que van a ser reveladas. ¿Cuál es el consejo? Deje de hacer lo que está mal, porque no importa donde usted esté, en Estados Unidos, en Cuba, México, Venezuela, lo que no está en concordancia con lo que dice IFA es simplemente una manera de delinquir, de romper el principio. Viva con el principio de IFA. Viva y conozca qué es lo que quiere Dios para el humano. Cuál es la manera correcta de comportarse. ¿Cómo nosotros resolvemos esto? Siendo honestos. Eso lo dicen todas las letras, todas los signos de IFA que han estado envueltos en anunciarnos algo. Que lo fundamental es el dejar la delincuencia. Por eso que Ogunda Bené, que fue una letra del año que salió en la casona, o el año pasado en Cuba, simple y sencillamente se repite ahora, Ogunda Bené, en la letra que salió, por ejemplo, en la asociación de aquí de Uruguay. Pero aparte de eso, Ogunda Bené se repite. Ogunda Bené se repite como signo, no fundamental, pero sí signo que viene hablando, signo testigo, se repite en la Asociación Cultural de la Casona, de Cultural Yoruba de Cuba. Ogunda Bené, primer testigo. ¿Qué significa y qué habla Ogunda Bené? Ogunda Bené habla de que cuando Ogunda Bené, la palabra Bené significa que significa déspota, que significa obsceno, y de que significa lenguaje. Por eso que hay una historia que es la que le da el nombre a Ogunda Bené, que es Ogunda Bené Olé, el ladrón, Olé significa ladrón, el ladrón del lenguaje obsceno o el lenguaje déspota. En ese signo se habla de cuando Ogunda Bené se apartó del grupo que siempre estuvo junto con él y que comenzó a andar solo para que la justicia no lo persiguiera y se separó del grupo. Fue en ese momento que él pudo ver la luz de Olofi. Esa historia, que es una de las más relevantes de este signo, está hablando de apartarnos de la vida pasada, de apartarnos de las cosas incorrectas, de apartarnos de los hábitos y costumbres que nos traen problemas.
Porque es ahí donde nosotros vamos a tener espacio para que la iluminación de Ifá, la luz que nos da paz, tranquilidad, que nos informa del camino a coger para poder tener prosperidad, salud, etc., es cuando nos llega a nosotros. ¿Eso dónde está enfatizado? En Baba Iyope. Baba Iyope desde el año pasado, volvemos y repito, es una constante. Baba Iyope, ¿qué representa? Baba Iyope representa la luz visible. Al igual que Oyekumei representa la luz no visible. La luz visible es aquella que está entre los 300 y 700 nanómetros de largo de onda. Es la luz que nos trae a nosotros la información en tiempo-espacio. Es la luz que crea estructura en cada una de las cosas que nosotros vemos y tocamos. Es la luz que nos trae la información o las formas que se introducen en la materia. Y esa información de Ifá dice que va a revelar muchas otras formas positivas para el hombre. Y es por eso que está representado por la luz que trae la información, la luz de Olofi. Olofi es una manera que nosotros tenemos de hablar de la deidad superior Olodumare. No hay contradicción, es un título. Y esa luz que es Ifá es la que nos revela a nosotros y la que nos mantiene la estructura a nosotros, la que mantiene la vida de nosotros. Que cuando nosotros escudriñamos las escrituras de Ifá y la ponemos en práctica sabiamente, que eso es lo que es ser sabio. El sabio no es el que conoce mucho. El que conoce mucho es un erudito. La erudición es buena. Pero si usted lo que aprendió y se aprendió de memoria no lo entiende, sencillamente no lo puede aplicar en su vida. De manera que necesita otro elemento que se llama entendimiento, que es parte de Ifá. Y cuando usted lo ha entendido, entonces aplíquelo en su vida, que es cuando usted va a tener el iré que se está produciendo como posibilidad y probabilidad para que usted tenga salud, para que usted tenga prosperidad y todas aquellas cosas que todos los humanos buscamos. Eso está dado en el signo Baba Iyope. De manera de que entonces lo más importante cuando hablamos aquí de delincuencia es sencillamente apartarnos de ese quehacer no correcto que no van con el principio de Ifá. Cuando hablamos de otras posibilidades de este año, estamos hablando, por ejemplo, digamos, Irete Untelú, y hablo de Irete Untelú porque es el que más cerca lo tengo, y la letra donde participé en un momento determinado para poder hablarle a las personas de los vaticinios y las predicciones. Participé en esta letra de Ifá Ocha. Y entonces, Irete Untelú nos habla dentro de la letra, una de las cosas más fundamentales es el hecho de que va a haber imposición de los mayores. Imposición de los hombres que tienen puestos de responsabilidad. Y que producto de esas imposiciones iba a haber por parte de los subalternos o de aquellos que están bajo los puestos menores, bajo la dirección de estos mayores, iba a haber entonces resistencia. Resistencia en un momento determinado a aquellas imposiciones de los mayores. Eso significa que es advertencia para los gobernantes, donde quiera que esté, sea Estados Unidos, sea Cuba, sea Venezuela, sea Nicaragua, sea México o sea Italia. Los gobernantes, los hombres que tienen responsabilidades, tanto políticas como en organizaciones sociales, en organizaciones no gubernamentales,
en organizaciones laborales, que tienen que tener un poco de sabiduría, de conocimiento, que tienen que tener un poco del adquirir todos los días algo nuevo, porque los títulos no son los que le dan realmente la autoridad a los que están en puestos de responsabilidad. Porque los títulos, si no lo sabían, cada 5 años caducan. El conocimiento que constantemente está saliendo, revelado según Baba y Yobbe, hace que esos títulos caduquen, porque son personas que simple y sencillamente se mantienen un estatus dado, pero no logrado. Son dos cosas diferentes. Ustedes pueden, en un momento determinado, le pueden dar un puesto de responsabilidad. A usted lo pueden poner, un pueblo lo puede poner como gobernante, como presidente. Pero si usted no está constantemente adquiriendo un conocimiento nuevo de cómo trabaja la naturaleza y los eventos que están dados en ese quehacer de la naturaleza, sencillamente usted va a estar con una visión no científica, porque científicamente significa utilización del conocimiento. Va a estar entonces en una visión no científica, no llevada al punto de la actualidad. Va a ser conocimiento caduco. Entonces usted, la misma gente que lo puso, lo va a quitar. La misma gente que lo puso le va a ofrecer resistencia para que usted salga del puesto. O que simple y sencillamente, cuando le hace resistencia, eso le trae a usted como presidente o a cualquiera que esté en puesto de responsabilidad, le trae un tipo de inestabilidad en el quehacer de su cuerpo, en su salud. En otras palabras, un estrés que sencillamente lo va a llevar al caos, lo va a llevar a la enfermedad y a la renuncia o a la muerte. Eso se está vaticinando a partir de todas las letras del año que han salido. Se habla de la necesidad de que los que están en puestos de responsabilidad se actualicen con la nueva ciencia. Porque una de las cosas que habla la letra del año, por ejemplo, la letra del año, para hablarnos sobre probabilidades en Miami, nos habló del signo operoso. El signo operoso es uno de los dos signos testigos que hablan sobre las probabilidades de lo que está en una forma cuántica o superpuesta en el signo Iretum Telú. Y en el signo operoso nos habla de la historia donde se hacían todos los sacrificios, todas las sangres estaban ahí mezcladas y que sencillamente no se sabía de qué animal era cada una de esas sangres. Por lo tanto había una confusión y no se sabía qué animal se había sacrificado. Es cuando los Dumares manda a poner la cabeza del animal sacrificado sobre el lugar donde se hizo el sacrificio. Está hablando de la necesidad de ponerle cabeza. Está hablando de la necesidad de darle un significado a cada una de las del conocimiento, de la información de la naturaleza que nos está trayendo la luz constantemente y que científicamente se está revelando constantemente de acuerdo a lo que dice Baba y Yobbe. Necesidad de acabar con la confusión. Está hablando de que va a haber dentro de la sangre mezclas de otros productos, de otras sustancias, de otros patógenos que van a hacer de esa sangre, por ejemplo, una sangre acídica, y que esa sangre acídica va a crear un ambiente para aquellas bacterias y aquellos virus que son para parte de la biosfera, para crear vida, lo va a convertir en patógenos. Eso es lo que exactamente dice la letra del año, que dijo el año pasado operoso y que, el año antepasado, y que este año
viene recalcando que todo lo que nosotros le llamamos virus o germen patogénico y que nos está haciendo daño y que nos pone al humano como una víctima, exactamente no es la verdad. En la revelación de la nueva física, que debe ser el soporte y que es el soporte de la biología y que debe ser el soporte de todo lo que tenga que ver con la biología y la parte que tenga que ver con la salud, está revelando de que sencillamente el virus es una información genética envuelta en una proteína. Hablando de una manera simple, cualquier información que mute, tiene que haber alguien que lo mute. El virus, desde el punto de vista de elemento o de organismo, no es un organismo vivo. Ya eso hablamos el año antepasado, o mejor dicho, el año pasado. El virus no es un organismo vivo. Desde el punto de vista de la física cuántica, es una onda de posibilidad. Por lo tanto, la infección que podemos tomar antes de hablar de la infección, para que un virus mute, tiene que primeramente estar dentro de lo que llamamos un host. Un host no es más que el que le da lugar para que él viva. Por eso, fundamentalmente, de acuerdo al doctor Blaser, uno de los que participó en el proyecto, en el proyecto que tuvo que ver con el proyecto microbioma, que tiene que ver con todos los microorganismos, las bacterias de nuestro cuerpo, que son 10 veces más mayores que células en cantidad, que células tenemos en nuestro cuerpo, y que corresponden al 99% de toda la información genética que tiene el humano, porque los 23.000 genes que tiene el humano es solamente el 1% de toda la información genética que tiene el humano. El otro 99% que corresponde a 2 millones de bacterias, simple y sencillamente es información genética bacterial y que compone el 100% de toda la información genética que nosotros tenemos. Y el virus, según el doctor Blaser, según él, le es simple y sencillamente irrelevante la célula del hombre. Lo que es relevante para él es la célula bacteriana, es decir, la bacteria como tal, que es donde vive el virus fundamentalmente. De acuerdo a la posición de la teoría pleomórfica de Antoine Béchamp, que el mismo Louis Pasteur reconoció en su lecho de muerte que tenía la razón y que de eso no se habla actualmente, nada más que en ciertas esferas del grupo científico, nos revela de que las bacterias son parte de nosotros, existieron junto con los virus, como parte de todo lo que es la biosfera. No existe vida si no existen los virus y las bacterias. ¿Qué pasa con ellas? Que las bacterias como tal, cuando están en un lugar, en un ambiente que es acídico, como el caso de la sangre acídica, se convierte su trabajo, que es para beneficio de la persona, del humano, se convierte su trabajo en patogénico. Y el virus que está dentro de esa bacteria muta a partir de ese trabajo patogénico. De manera que entonces podemos decir algo, que el humano no es la víctima del virus, que el virus es la víctima del humano. ¿Por qué? Porque precisamente el virus es cambiado en su información por ese host, que en este caso es la bacteria o la célula humana, donde está el quehacer de esa bacteria. Ahí hay una cosa que es fundamental. Toda la célula humana, para poder adquirir una información,
esa información viene de lo que nosotros le llamamos la matriz extracelular. No hay ninguna vía sanguínea que vaya directo a una célula. No hay ningún nervio que vaya, o fibra nerviosa que vaya directo a una célula. Todo converge en la matriz extracelular, de donde surge todo tipo de información que es captado a través de las proteínas integrales de la membrana, de lo que es que están dentro de lo que es la membrana citoplasmática que cubre la célula y que después es transmitida a los microtúbulos, que es la conformación, lo que nosotros le podemos llamar el marco, ¿ok?, que compone la figura de esa célula. De manera de que toda información que llega a la célula no se da dentro de la célula, viene primero del lugar donde converge todo lo demás. ¿Cuál es ese lugar? Todo tipo de información, todo tipo de moléculas en la matriz extracelular. Y ahí es donde se realiza precisamente esas mutaciones de una manera muy especial. Por eso que nosotros tenemos que ver el virus, según la física cuántica, no es más que una onda de posibilidades. Que cuando usted en un momento determinado expresa sus genes sobre la base de un conocimiento inexacto, un conocimiento plagado de información tóxica, contaminada, no correcta, que no van en armonía con los principios, los modelos, los arquetipos, las leyes del universo, que es lo que le llamamos IFA, entonces usted está vibrando, porque eso es lo que es usted, una antena biológica que vibra en una baja energía que capta esa información mutada. Y es cuando usted capta el virus. Así es como realmente se infectan las personas. Y eso lo viene diciendo IFA desde el año antepasado. En el año 2021 se reveló, en el año 2020 se reveló el signo veroso que venía hablando sobre esto y que ahora lo recalca como un signo que es parte de lo que es como testigo en la letra del año sacada aquí en Fácula 8. Oberoso viene hablando de eso. Oberoso habla de la necesidad de la parte espiritual. La parte espiritual que está perdida, como lo dice también Ogunda Verde, donde se habla del vacío espiritual, como lo dice Ochoa Mauluo, como lo dice Baba y Yobe. El caos que hay en el universo está dado por la falta y la separación del humano de esa conciencia, la separación de ese diseñador. ¿Cómo el humano está separado de ese diseñador, de esa conciencia, de ese Dios? Está separado sobre la base de actuar en contra de los principios, en contra de los arquetipos y en contra de las leyes que están diseñadas para dar vida. Esa es la parte espiritual, la que no se ve. La parte espiritual no es que nosotros nos sentemos ahí a desarrollarnos, como dicen muchos, en una bóveda con el muerto. El muerto pertenece a la parte espiritual y es un canal a través del cual nos llega información. Pero la parte espiritual es la adquisición correcta, del significado correcto que tienen las formas diseñadas en el universo por ese diseñador, el Dios Todopoderoso, en la gran conciencia del universo, y que nosotros tenemos que aprender cómo funciona. Cuando nosotros aprendemos cómo funciona, es cuando viene la salud y la prosperidad. Cuando lo aprendemos y lo aplicamos. Eso es lo que está predicho en Baba y Yobe. Cuando se habla específicamente de que Ori, que no significa en su etimología, significa el que ve. Ori, el que observa, y quedamos en que
todo lo que se manifiesta es a partir de la observación. Entonces, Ori, que es la conciencia humana, en este caso, el permiso que nos dio la conciencia universal para utilizar esa conciencia en pos de la vida, el permiso que nos dio para nosotros tener libre albedrío de escoger o no escoger, no es para hacer lo que nos dé la gana, sino de escoger o no escoger los principios, los arquetipos, aprender de ellos. Dice Baba Iyobe que Ori fue el que se convirtió en el que le dio organización al cuerpo. ¿Le dio organización al cuerpo para qué? ¿Y por qué o cuándo? Cuando fue capaz de romper la nuez de cola. La nuez de cola tiene una similitud metafórica con la parte donde supuestamente nosotros decimos que está asentada la conciencia. Yo no creo de que la conciencia esté asentada en un lugar, pero sí la información llega primero a través de algo que nosotros le llamamos la glándula pineal, que es donde se abre las posibilidades de la iluminación del individuo, y que dentro de la medicina y la filosofía china y la Ayurveda es a través de cuál entra la espiritualidad del individuo. Y es la que nosotros dentro de la filosofía de Ifa utilizamos para poder hacer o poner en orden cuando hacemos, cuando tomamos una terapia tan grande como el santo, o cuando tomamos la terapia grande de la iniciación en Ifa, para poner en orden las energías, el flujo de energía que viene de la naturaleza, que viene no de tiempo-espacio, que viene desde esa dimensión no local, donde todo está concatenado dentro de la naturaleza, dentro de la conciencia, que es el Dios Todopoderoso o la gran conciencia, como le llaman los científicos. De manera de que entonces, para poder adquirir orden, que fue lo que le dio Ori, o la cabeza, sencillamente para poder adquirir orden necesitamos el conocimiento. El conocimiento no es solamente aprenderse una historia de Ifá, no es aprenderse una ceremonia de Ifá, eso es utilizar sencillamente la memoria. Pero resulta que la memoria es lo que nosotros utilizamos para todos aquellos hábitos que son incorrectos. ¿Por qué? Porque es a partir de la repetición de un evento que se crean circuitos neuronales en nuestro cerebro, y que después esos circuitos neuronales se convierten en lo que nosotros le llamamos los hábitos y la memoria para esos hábitos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros repetimos algo que está incorrecto, con un significado incorrecto, nosotros vamos a crear un circuito neuronal con hábitos incorrectos que van a expresar nuestros genes de una manera incorrecta para formar una proteína para una actividad dentro de nuestro cuerpo incorrecto. ¿Qué cosa es eso? La forma incorrecta del actuar de la información de Ifá en nuestro cuerpo. La forma incorrecta que pone interferencia en el flujo de energía de lo que dice Ifá. Y eso es el osopo. El osopo predicho. Si nosotros hacemos las cosas de la manera correcta, viene el iré de salud predicho. Viene el iré de prosperidad predicho. Porque la prosperidad trae la salud. La prosperidad es exactamente el conjunto de todas estas cosas positivas. El dinero, la salud, la casa que necesitamos, el matrimonio. Tenemos que tener en cuenta entonces de que lo fundamental es cómo nosotros vemos los principios de Ifá y exactamente cuál es el significado correcto de lo que está diciendo Ifá. Porque si usted, por ejemplo, digamos Ogunda Verde, si usted entiende de que Ogunda Verde, ahí hay un signo donde nos está hablando de un esbo para poder hacerlo, para poder robar y que no nos coja, sencillamente Ifá está diciendo eso es incorrecto. Y eso es una manera incorrecta de interpretar lo que dice Ifá.
¿Sobre la base de qué? Sobre la base quizás del hábito que tiene esa misma persona que conoció a Ifá, pero sigue con los mismos hábitos de delincuencia. Conoció a Ifá, pero sigue con los mismos hábitos que dice Ogunda Berdé que hay que dejar atrás. Y que Baba Iyobe repite cuando dice, aprenda de todo lo pasado. Es por eso de que se está hablando del capricho, de la falta de humildad que habla Baba Iyobe, que habla Ireto Untelú, que habla Ogunda Berdé, del orgullo que es el peor, del orgullo y la arrogancia que es el peor de todos las vamos a decir, defectos que pueda tener el humano. El peor, porque es el orgullo el que no le permite aprender. Porque la persona orgullosa cree que simple y sencillamente sobrevalora su conocimiento y sobrevalora su experiencia. Por lo tanto, cree que todos los demás están equivocados y no acepta algo nuevo que le venga. Es por eso de que Baba Iyobe está hablando de la ley del caos y está pidiendo humildad para poder ver los nuevos patrones que se están formando dentro de ese caos. Porque eso es lo que es la ley del caos, descubierto por Lorenz. Y que después Ilya Prigozhin habló de una manera amplia. Habló de una manera amplia de esas manifestaciones disipativas dentro de la ley del caos. Y que viene hablando Baba Iyobe, porque dice Baba Iyobe que la gente no le quería hacer caso a lo que decía Orúmila. ¿Y Orúmila qué decía? Las instrucciones para vivir. ¿Qué fue lo que hizo Orúmila? Se retiró de la tierra. Esa misma historia la podemos encontrar en Iguari Meye dentro de lo que es los signos de Ifá en la diáspora. ¿Qué significa eso? De que el hombre hoy, el caos que hay de enfermedades, de delincuencia, de asesinato, de robo, de todo lo que está predicho en la letra del año, viene a partir de la falta de espiritualidad, a partir de la falta de humildad, para poder aprender qué es lo correcto y lo incorrecto. Porque la persona que no es humilde, que es arrogante, ya dijimos ya que sobrevalora su conocimiento y sobrevalora lo que es su experiencia, pero también niega sus defectos. Por eso que el peor de los defectos que pueda tener el humano se llama arrogancia. Y es por eso que viene este año con todos los signos, todos, diciendo la necesidad de unificar humildemente el consenso de lo que es la información de Ifá. El unificar los patrones con que debe el hombre, el consenso de cuáles son los patrones de Ifá con el que el hombre debe guiarse. No se trata de unificar letras del año. No se trata de unificar hombres, agrupándolos en grupos aislados. Se trata simple y sencillamente de unificar el consenso de qué es lo que quieren los Dumares para la humanidad. Y que mientras que no pase eso, el caos va a existir. Porque esa es la división que se estaba hablando. De cuando en Ireto Untelú se estaba hablando de los árboles mayores que estaban ahogando al breo blanco. Y el breo blanco más pequeño dijo, aquí donde no quiera que exista, yo voy a existir. Diciendo también de que los muchachos, si los mayores dentro de su casa, los mayores no educan bien a sus hijos, este año va a ser un año de revelación, de rebeldía, donde va a haber todo lo que nosotros no queremos que haya, incluyendo la muerte de padre a mano de los hijos, o la muerte de hijos a mano de los padres, la muerte de los pequeños. Se está hablando de eso, porque va a haber mucha muerte este año. Va a seguir existiendo nuevas formas de mutación y nuevas enfermedades se van a revelar, porque las enfermedades la están buscando
hasta que no se cambie el consenso científico, el enfoque científico, la epistemología, la teoría científica y los protocolos de cómo utilizar esa teoría para buscar el porqué sencillamente de todas las enfermedades o de las enfermedades existentes, no vamos a tener una respuesta. Las respuestas todas van a ser confundidas. Así es como está el humano hoy. Que si se ponen una vacuna, que si se ponen 2, que si se ponen 3, que si se ponen 4, y ya no se sabe cuántas se van a poner. Surge por allá una mutación en Inglaterra, surge otra por África, surge otra por China, surge otra por... Y así sucesivamente. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando del hombre con su ignorancia y su orgullo, con su arrogancia, el que está trayendo todas estas posibilidades en forma de probabilidades. Y que somos nosotros los hombres los únicos que podemos cambiar esas probabilidades en un efecto positivo. Porque todo está superpuesto como posibilidad. Eso es lo que es la parte binaria, 1-0. Y la parte cuántica desde el punto de vista de la computación. El 1 y el 0 dentro de una misma dentro de una superposición. Eso se le llama qubit. Estamos hablando de las posibilidades que existen en el universo, que están ahí superpuestas en el no local, en la dimensión no local. Entonces necesitamos entender eso. ¿Cómo resolverlo? Por medio de la espiritualidad. Porque Operoso, que viene hablando ahí, viene hablando directo a un talú, viene hablando de la falta de espiritualidad de nosotros los hombres. Orúmila, que representaba o representa la sabiduría, cayó en un pozo, dice Operoso. Cayó en un pozo. Y Ochun, que representa la espiritualidad, tuvo que despojarse de lo material, de su ropa, para hacer una soga de esa ropa, rasgándola, y sacar a Orúmila de ese pozo. Significa la necesidad que nosotros tenemos de invocar esa dimensión espiritual por medio de hacernos de ella, por medio de estar apegado a esos principios que están dentro de ese quehacer en la parte cuántica del universo, los principios de Ifá. Ochun representa la parte femenina del universo es la espiritualidad. Y eso es lo que dijo Gunda Verdé, que Yemayá tenía de todo lo material en su vida. Todo lo material en su vida. No le faltaba nada. Y lo único que le faltaba era el marido. ¿Qué cosa era el marido? ¿Quién fue el marido de Yemayá? Orúmila. ¿Qué representa Orúmila? La sabiduría, la parte espiritual. Dice que nosotros tenemos que ser sabios. Aprender, entender y aplicar en la vida los principios, los arquetipos y las leyes del universo que le llamamos nosotros Ifá. Dice de que nosotros tenemos necesidad, este año, entre las tantas cosas que se predice, tenemos necesidad de cuidar nuestro matrimonio, no imponer puntos de vista. Porque Neto Untelú nos vino hablando sobre el punto de vista que tuvo el Jutío. ¿Ok? Cuando en un momento determinado él contrató o llamó, pidió de favor al Mahá en esa historia o fábula para que cuidara o vigilara a la Jutía, Y en una de las ocasiones en que el Mahá estuvo consolando a la Jutía y dándole, vamos a decir con su apoyo, el Jutío de allá lo observó. ¿Y qué fue lo que observó? Observó que la Jutía, el Mahá estaba abrazando a la Jutía. ¿Y qué fue lo que hizo? Actuó sobre su observación. ¿Cuál fue su observación?
su experiencia. Mira, me está traicionando. Y cogió, mató a Maja y mató a los judíos. Está hablando de que va a haber muchos, pero muchos asesinatos o mucha violencia doméstica. Va a haber muchos robos. Pero el problema no es ese. El problema no es todo lo que se está hablando. Se está hablando de los fenómenos naturales. ¿Ya se están viendo? La acidificación del mar. ¿Cómo se produce la acidificación del mar? Y los problemas que trae esa acidificación. Nosotros convertido en ¿qué? Manifestación de tsunamis. Manifestación de entradas del mar y ras de mar. Manifestaciones de volcanes en el medio del mar, produciendo acidificación. Y nosotros contribuyendo a esa acidificación sobre la base de talando los árboles. Entonces, todo esto es producto de dos cosas. Nuestro punto de vista, los puntos de vista equivocados, significado equivocado de cómo hay que actuar y vivir en la vida, alejado de los principios que rigen la vida, que sería estar alejado de la conciencia y alejado de la parte espiritual. Eso significa de que la razón de por qué todas las cosas negativas que se están hablando están dadas de la falta, primero, de conocimiento. Segundo, vamos a decir que primero el conocimiento, vamos a decir la falta debido a la arrogancia del hombre. Primero, porque la arrogancia no te deja ver tu defecto y no te deja ver lo que tú necesitas corregir en tu vida. Porque siempre para ti vas a tener la razón por la sobrevaloración de tus puntos de vista. Segundo, la falta de conocimiento. La falta de conocimiento viene a partir de la arrogancia. Porque el conocimiento, cuando hay humildad, tú reconoces que te falta y lo adquieres. Pero si eres arrogante, no adquieres nada. Y crees que no te hace falta. Y ahí es donde vienen todos los problemas que te trae a ti la salud. Todos los problemas que te trae a ti los robos, los problemas familiares, los problemas laborales y los problemas que nos traen los puntos de vista encontrados. La polaridad entre aquellos tipos de observaciones de cada persona. Y nunca sobre la base de los principios, los arquetipos y las leyes que rigen la vida. De manera, hermanos, familiares, amigos, que nosotros tenemos necesidad de reflexionar sobre la importancia de la letra del año y que la letra del año sea una guía, no importa cuál sea. Mire la esencia de lo que está hablando. Tenemos la necesidad este año de comenzar a organizarnos, como dice Baba Yobe, para evitar la muerte, la enfermedad, para evitar las pérdidas, para evitar los problemas de justicia. Vivir en concordancia con esa información que nos da la vida, que es Ifá, y no hacer interferencia. Y cuando hagamos interferencia producto de los hábitos que tenemos arraigados, que son contaminados y tóxicos, tener la humildad suficiente para comenzar a organizar nuestra vida de acuerdo a esos principios de Ifá, aprender más allá de aprenderse una historia, aprender más allá de aprenderse de memoria una obra. Todo eso es positivo, todo eso es necesario. Pero eso no es lo que salva la vida. Porque eso es la emergencia. Eso es la pastilla que regula el azúcar dentro de la sangre. Digamos el metformin. O la pastilla que regula lo que es la presión arterial alta. Pero usted no va a vivir regulando constantemente lo que está regulado de una manera natural. Usted lo que necesita es potenciar el sistema de regulación dentro de su vida, dentro de su cuerpo. De manera que aprender
todo lo que sea relacionado a Ifá va más allá de aprender de memoria una serie de cosas que después nosotros mismos no sabemos el significado. Va sobre la base de aprender el verdadero significado de los principios de Ifá. El porqué de las cosas no está dentro de la parte religiosa. El porqué de las cosas hay que irse del conocimiento religioso al conocimiento científico. Porque la religión nada más que tiene lo que aprendiste, que te dijo tu padrino y que lo aprendiste de todos los demás que estuvo a tu alrededor. Pero no te da el porqué de las cosas. El porqué de las cosas es cuando tú investigas, y lo que investigas es la parte científica. Dejarnos de capricho, dejarnos de arrogancia primero, para que nosotros entonces podamos estar en armonía, en vibración con los principios, con los detalles de los arquetipos, de las leyes que nos traen las formas diseñadas por los Dumares y reveladas en esas manifestaciones de esas formas, en información dentro de nuestro cuerpo y en la naturaleza de nuestras vidas. Gracias por habernos escuchado.